El pintor y su obra. Una revolución a la antigua. Las Sabinas, 1799. Jacques-Louis David, París, 1748, Bruselas, 1825. Museo del Louvre, París. En agosto de 1794, Jacques-Louis David tiene 46 años. Se encuentra en la cárcel. Desde que se inició la Revolución Francesa, ha estado comprometido con la vida política. Su pintura ha ilustrado los momentos heroicos o dramáticos de la época. El juramento del Jeu de Paume, por ejemplo, debía conmemorar el nacimiento de una nueva constitución en 1789. Sin embargo, tras haber trabajado mucho, David deja el cuadro sin acabar. Otra página de la historia, el asesinato de Marat. David reconstruye el fin de su amigo Marat, apuñalado en la bañera por una joven monárquica, Charlotte Corday. En menos de 5 años ha desaparecido el entusiasmo de los primeros tiempos de la Revolución. Al Parlamento, los derechos del hombre, la abolición de privilegios, la igualdad, han seguido la guerra, las facciones, el tribunal revolucionario, la matanza de sospechosos y, por último, el terror. David no solo ha sido diputado en la Convención, sino que ha organizado grandes fiestas revolucionarias y ha ocupado también altas funciones en el Comité de Seguridad General y participó en el terror. No asistió a la sesión 9 Thermidor, que supuso la caída de Robespierre y de sus amigos, ya que estaba enfermo. Se libra así de la guillotina. Fue detenido el 2 de agosto de 1794 y permanece encarcelado hasta el 28 de diciembre. Se le encarcela en el Palacio de Luxemburgo y se le autoriza a tener su material de pintura. Lee a los autores clásicos y esboza la primera idea de las Sabinas. El cuadro, de grandes proporciones, será acabado 5 años más tarde. Historiadores romanos como Plutarco o Tito Livio y poetas como Ovidio han narrado la legendaria fundación de Roma. Los dos gemelos, Rómulo y Remo, descendientes del héroe troyano Eneas, fueron abandonados en las aguas del Tíber. La corriente les depositó a los pies del monte Palatino, donde una loba los recogió y los amamantó. A los 18 años, los dos hermanos deciden fundar una ciudad en ese mismo lugar. Consultan el vuelo de los pájaros para saber cuál de los dos será rey. El designado es Rómulo, quien traza los límites de la ciudad. Remo, despechado, atraviesa la frontera y Rómulo lo mata. Los romanos, para poblar su ciudad, ofrecieron asilo a todo el mundo, pero carecían de mujeres. Invitan a sus vecinos, los sabinos, y aprovechando la fiesta, raptan a sus mujeres e hijas. Estalla la guerra. 3 años después del rapto, las sabinas avanzan hacia Roma. Una joven, Tarpeya, les abre las puertas. Por su traición, es aplastada bajo los escudos de los sabinos. Los sabinos se hacen pues con la ciudad. En torno a ellos la lucha es encarnizada. Las sabinas acuden al campo de batalla y se interponen entre los combatientes. La escena se sitúa en el Velabro, el pequeño valle que separa las colinas del Capitolio y el Palatino. La parte izquierda muestra la cima del Capitolio con el primer templo construido por Rómulo, consagrado a Júpiter. En torno a la abrupta colina, las murallas y las torres cuadradas y redondas de la ciudad, que los sabinos, armados con arcos y espadas, han tomado. En el centro, la roca Tarpeya. En primer plano, a la izquierda, Tatio, rey de los sabinos, con casco, armado con un escudo oval y con un gladius, espada corta de 2 filos. Frente a él, a la derecha, Rómulo va armado con un clipeus, escudo redondo de bronce, adornado con la loba romana, y con un contus, una lanza ligera utilizada como jabalina, que se dispone a lanzar a Tatio.
En el centro, Ersilia, mujer de Rómulo, y según algunas versiones del mito, hija de Tatio, se abalanza para interponerse. Una joven se agarra a la pierna de Tatio. Otra, arrodillada, acaba de depositar 3 niños en el suelo. Una anciana, que también ha depositado un niño en tierra, descubre su pecho. Otra se mece el pelo. En el centro, una mujer que mira hacia el espectador grita con los brazos levantados. Detrás de Ersilia, una mujer sube a un pedestal para mostrar su hijo al ejército sabino. Los sabinos, agolpados a la izquierda, van armados con lanzas y espadas. Llevan el scutum, escudo curvado. Algunos llevan el casco metálico y otros el galea, el casco de cuero. Los romanos están a la derecha, armados con cascos y picas. Algunos llevan el pileus, cónico, el gorro de los esclavos libertos, confundido a menudo con el gorro frigio. Otros llevan el turbante de los mercenarios romanos, procedentes de Asia Menor o del norte de África. Entre sus filas se alzan varios estandartes. La loba recuerda la legendaria historia de Rómulo y Remo. La gavilla de heno evoca el origen rural de la mayoría de combatientes. Es un símbolo de los primeros compañeros de Rómulo. El combate se ha iniciado. Ya hay muertos, pero se ven pocos. Las sabinas acaban de interponerse entre los dos ejércitos. Un general sabino, a caballo, hace un gesto con la mano para detener el asalto. Un oficial hace lo mismo, dirigiéndose hacia las filas de la infantería. En el otro lado, los romanos llevan sus cascos o sus gorros en la punta de las picas o de las espadas en señal de paz. Un jinete retiene a su caballo, que se encabrita y envaina su sable. Un escudero sujeta con fuerza un caballo enloquecido. Un cielo atormentado se cierne sobre el campo de batalla. Desde 1782, David posee, al igual que Fragonard y otros pintores, un estudio en el Louvre. Allí recibe a sus alumnos. Tendrá muchos discípulos, pintores o escultores, como por ejemplo Drouet, Girodet, Gerard, Gros, Ingres, Ruide. Los talleres de David estaban llenos de maniquíes, mármoles antiguos, moldes. El pintor hacía construir todos los accesorios necesarios para sus escenarios históricos: muebles, cascos, escudos, espadas, sandalias. Varios de sus alumnos, altos y atléticos, y que practicaban deportes por culto a la antigüedad, proporcionaron diversas figuras al cuadro, como por ejemplo los 2 jinetes. Un alumno, Bayard, posó para Rómulo. Un bailarín, Dequeville, para Tatio. Catherine, la doncella de los hijos de David, posó para la anciana Sabina. Uno de los niños era el hijo de un miembro de la convención, Paganel. 2 famosas mujeres, las hermanas de Bellegarde, también posaron para David. Una de ellas, Aurore, sería la rubia Ersilia, otra, Adèle, la mujer morena arrodillada. Sin embargo, si bien David es un retratista de gran talento, parece que en las Sabinas se inclina más por dar a los rostros los tipos ideales de la estatuaria antigua. De los 2 acontecimientos relacionados con las Sabinas, el que más había seducido a los pintores es el rapto. Poussin le había consagrado 2 cuadros. David recoge de uno de ellos la confusión de la contienda, los gestos vehementes, el furor del combate, el vigor de las perspectivas. Del otro cuadro, los niños por tierra, la anciana arrodillada e implorante, la mujer que agarra la rodilla de un guerrero. El otro episodio, el de la reconciliación, había sido tratado a veces por los pintores. David había visto un cuadro de Gershon pintado para la Galería del Palacio de Brigier en 1645 y llevado al Museo del Louvre en la Revolución. David conoció también un lienzo de su contemporáneo, François-André Vincent, expuesto en el Salón de 1781, Combate de los romanos y los sabinos, interrumpido por las mujeres sabinas. Otras fuentes posibles.
un medallón de las colecciones reales reproducido en un libro del siglo XVIII. Perseo y Fineo, de Aníbal Garrach. Combate por el cuerpo de Patrocolo y varios otros episodios de la Ilíada, ilustrada por Fleischmann en 1793. En el primer esbozo realizado en la cárcel, los principales protagonistas fueron colocados mediante trozos de papel recortados y pegados sobre dos hojas enlazadas. Una libreta de dibujos de unas 60 páginas, conservado en el Louvre, data de esa época. Más de la mitad se consagra a la preparación de las habinas. David toma detalles de diversos maestros italianos y se inspira en grabados prestados por la Biblioteca Nacional, o también se refiere a dibujos de vasijas griegas publicados hacía poco. Los dos niños que luchan están inspirados en La Madonna del Rosario, de Dominicain, cuadro presente en el Louvre en aquella época. Las figuras de mujeres llorando o suplicando se basan en un grabado de La Sepultura, de Mantegna. Otros dibujos, hoy día dispersos, sitúan los diferentes motivos. Por último, un estudio de conjunto reagrupa todos esos esbozos en una composición muy cercana a la obra definitiva. David modificará muchos detalles. Aquí también, partes recortadas y pegadas muestran una larga búsqueda de equilibrio y también muchas dudas. La mayoría de los grandes dibujos preparatorios fueron hechos con cuadriculado. La lectura del cuadro mediante la reflectografía infrarroja permite encontrar las huellas de esa preparación. Las líneas de cuadriculación se pueden todavía leer bajo las capas de pintura. Asimismo, se pueden ver los detalles suprimidos por David para depurar las formas. Empuñadura de la espada de Tatio o de la espada de su escudero. El lienzo mide 3,85 m por 5,22 m. Los personajes están representados en tamaño natural. La firma y la fecha se encuentran en un fragmento del zócalo a la izquierda del cuadro. Las líneas de perspectiva de los edificios y de los fragmentos de zócalo del suelo convergen hacia un punto, el ojo del caballo de la derecha. La línea del horizonte pasa por ese ojo y por los ojos de la mujer de rojo. La cara de esa mujer se sitúa ligeramente por debajo del centro del cuadro. La perspectiva se ve también reforzada por efectos de profundidad. Sucesión de los pies de los combatientes a la izquierda. Sucesión de los cascos de los caballos a la derecha. Disminución del tamaño, de las caras, de los miembros o de las armas. La masa rojo-anaranjada de los edificios contrasta con el azul y el gris azulado del cielo. Naranja y azul dominan así el conjunto. David utiliza también verdes, rojos, malvas y azules verdosos muy trabajados. La túnica blanca de Ersilia sirve de división en el centro de ese despliegue. Los colores densos de los trajes de las otras mujeres se arremolinan a su alrededor. El trabajo de pincelada solo se percibe en algunos detalles. Las matas de hierba, la gavilla de heno,
En los cuerpos, trajes, cabellos, rostros, por el contrario, la sucesión de veladuras crea una textura lisa y viva. La organización de la imagen es compleja. Rómulo y Tatio se enfrentan, pero este último está un poco retirado. Ersilia, con sus brazos, crea un vínculo entre ambos. Los ejércitos de los dos adversarios se oponen. Escudo ovalado contra escudo redondo. Espesa espada contra fina jabalina. En el centro del combate, las mujeres están dispuestas en círculo, como llevadas por un torbellino. Ese círculo se hace eco del escudo redondo de Rómulo, escudo que parece descentrar el cuadro. Del mismo modo, los caballos encabritados a la derecha y el gesto del jinete también causan un desplazamiento. Ese movimiento general de la composición es el que refleja la violencia del instante representado. David está en la línea de Poussin. Ersilia se abalanza entre los dos jefes, pero Tatio ya ha separado su escudo y Rómulo solo sostiene su jabalina con la punta de los dedos, casi con gracia. El general romano está colocándose el sable y sus tropas alzan los cascos. El cuadro muestra de manera simultánea escenas que se suceden en el tiempo, pero que parecen fijadas fulminantemente por el gesto de Ersilia. La elaboración de las sabinas fue lenta. El cuadro seguramente fue iniciado a finales de 1795. El 21 de diciembre de 1799, David lo mostró en la antigua sala de reuniones de la Academia de Arquitectura. David hizo instalar un espejo frente al lienzo. Aumentar la impresión, integrar al espectador en las figuras del cuadro, doblar la distancia de la mirada. El pintor no explicó las razones del uso del espejo. Por primera vez en Francia había que pagar para ver la exposición. Los visitantes debían pagar la suma de 1,80 franc y recibían con el ticket un folleto redactado por David. El cuadro fue muy apreciado, pero también fue motivo de muchas controversias. Cuando 2 años después David expuso al lado de las Sabinas los 2 retratos ecuestres de Bonaparte, la prensa reaccionó y puso de relieve que el pintor estaba instalado en el Louvre pagado por el gobierno, que la suscripción para el juramento del Jeu de Paume inacabado había fracasado y denunció el gusto por el dinero del que hacía gala David. La exposición duró hasta 1805. Fue visitada por unas 50.000 personas y dio mucho dinero al pintor. David, olvidando sus promesas de donarlo al Estado, inventó vender las Sabinas por un precio excesivo a un coleccionista británico. Convertido en primer pintor del emperador, propuso las Sabinas a Napoleón por 72.000 francos. Tras la caída de Napoleón, David se exilió a Bruselas. Acabó cediendo al rey Luis XVIII las Sabinas y Leónidas por 100.000 francos. El cuadro fue expuesto durante un tiempo en el Museo de Luxemburgo y después volvió al Louvre en 1826 tras la muerte del pintor. El joven David, tras 3 fracasos en el concurso de la Academia, obtuvo en 1774 el primer premio, el Premio de Roma. David, en 5 años de estancia en Italia, había dibujado toda clase de motivos antiguos y se había dotado de una documentación de gran riqueza que posteriormente nutrió su pintura. Volvió a Roma en 1784 para pintar El juramento de los Horacios, pronto considerado el manifiesto de la escuela llamada hoy día neoclásica. En la misma línea, en 1789, el año de la toma de la Bastilla, David pintó Los líctores entregan a Brutus los cuerpos de sus hijos. En todos sus cuadros, David se preocupa por el detalle arqueológico. Sin embargo, en las Sabinas, Rómulo y su ejército portan ya con ellos los símbolos de culto a la loba romana, muy posteriores a la existencia del personaje hipotético de Rómulo. Además, los trajes de los 2 ejércitos datan más bien de la República Romana. Estribos y bridas eran conocidos por los romanos, sin embargo, el pintor los suprime para dar un tono más primitivo.
En los primeros dibujos, Ersilia aparece con los pliegues de la toga flotando libremente en torno a su pecho. Posteriormente, el vestido se ciñe y se convierte en la estola, el vestido romano, y aparece la cingula, la cinta que resalta el pecho de las mujeres. En cierto modo, David sigue la moda a la antigua, que, surgida un poco antes de la Revolución, causará furor durante el Directorio. Así aparecen Madame de Verninac y Madame Récamier, cuyos retratos pintó David. Finalmente, David desnuda a sus héroes masculinos, introduciendo así otro tipo de anacronismo. Quiero hacer algo nuevo. Quiero llevar el arte al principio que seguían los griegos. Cuando pinté los Horacios y Brutos, seguía estando bajo la influencia romana. Pero, señores, sin los griegos, los romanos no hubieran sido sino unos bárbaros en cuestión de arte. Hay que volver, pues, a las fuentes. Entre 1755 y 1767, el prusiano Johann Winckelmann, instalado en Roma, había sentado las bases de una historia del arte antiguo. También había preconizado la imitación de los antiguos y sobre todo de los griegos, los únicos, según él, en haber alcanzado el canon de la belleza ideal. La completa desnudez de Tatio chocó a los primeros visitantes. David corrigió el cuadro, desplazando la funda de la espada. Winckelmann vinculaba la belleza de los cuerpos griegos a la libertad política que reinaba en la ciudad. De la misma manera, David exalta la libertad de la ciudad a través de la de los cuerpos viriles. David, al tomar de la antigüedad grecorromana sus supuestas virtudes y a veces sus decorados, también había resucitado o inventado todo un catálogo de gestos. Autoridad, contaminación, invocación, juramento en los hombres, plegaria, súplica, miedo, abandono en las mujeres. El gesto empieza allí donde se acaba el discurso. Es un verdadero lenguaje del cuerpo que da a la escena un complemento inefable. La mayoría de las escenas pintadas hasta entonces por David estaban basadas en un antagonismo muy pronunciado entre hombres y mujeres. A los hombres la vida pública, la política, las armas, la guerra, el heroísmo. A las mujeres la casa, la familia, el trabajo doméstico, los sentimientos. En las Sabinas, Ersilia adopta un gesto viril, autoritario, y garantiza así un giro vengativo de las mujeres en la historia. La idea griega le sigue obsesionando, pues en cuanto acabó las Sabinas, el pintor empezó a trabajar en un compañero que había imaginado para ese cuadro y en el que pensaba desde hacía mucho tiempo, Leónidas en las Termópilas. Aquí también la desnudez del héroe queda atemperada por la funda de la espada. Los espectadores de la época debían leer seguramente algunos signos en las Sabinas. Las torres redondas, las murallas con almenas, la contienda, quizás le recordaban la toma de la Bastilla, que había simbolizado la explosión de la Revolución Francesa. La pica es el instrumento de las revueltas populares y de la violencia salvaje. En el centro de la imagen, la roca desde la que se tiraban los traidores está presente como para recordar unas palabras de Mirabeau, quien, acusado ante la Asamblea Nacional Francesa, dijo: «Del Capitolio a la roca Tarpeya solo hay un paso». Unas palabras que se convirtieron en proverbio para significar que solo había una pequeña distancia entre el júbilo de la gloria y la deshonra de la caída. Otro elemento es el gorro rojo, adoptado en 1789 por los primeros revolucionarios como símbolo de la libertad. Ersilia, con su rostro firme, su gesto tajante, su vestido blanco que deja apenas vislumbrar sus formas, es una de esas múltiples figuras de la República o de la libertad que aparecen en aquella época. Ella separa a los dos adversarios. Uno es quizás su padre, el otro su esposo. Esta situación, junto a los demás indicios, hace del cuadro una verdadera alegoría de Francia después del 9 Thermidor. Tras varios años de guerra civil, la reconciliación nacional debe abrir una nueva era. La revolución se compara a una lucha fratricida. La imagen insiste en la idea de fraternidad. Tatio y Rómulo son como los dos gemelos, cuyas imágenes se reflejan a la vez en el escudo y en el gesto de uno de los niños.
Sin embargo, anteriormente David había plasmado en sus cuadros el terrible sacrificio de hijos por padres. El anciano Horacio envía sin titubear a sus hijos a la muerte. Brutus pone fin a la monarquía e instaura la República Romana, pero manda matar a sus dos hijos que luchan por la restauración de los Tárquinos. La política rompía los lazos familiares. Sin embargo, a partir de las Sabinas, la familia consolida el vínculo político. Por último, las Sabinas son como la paradójica continuación del juramento del Jeu de Paume. El tumulto, la vehemencia, los brazos alzados, los gritos. Este gran momento unánime porta ya en sí la separación entre izquierda y derecha, las facciones, el odio, la guerra civil. Fue un cuadro inacabado, quizá porque David sabía que no era sino una mentira. Las Sabinas lo reemplazaron, testimoniando al menos una verdadera reconciliación y el establecimiento de una sociedad nueva. Pero la ironía quiso que la exposición del cuadro se iniciara apenas unos días después del golpe de estado del general Bonaparte, futuro emperador Napoleón, de quien David pronto sería el pintor oficial. El espectador se siente incómodo ante Marat. Marat se está muriendo. El cuchillo justo acaba de caer. La sangre todavía está roja. Marat tiene en su mano la carta que ha recibido un minuto antes. Nadie ha entrado todavía en la habitación. Por consiguiente, usted, espectador, usted no es otro que Charlotte Corday. Usted es el asesino. Usted tiene su parte de responsabilidad de las desgracias de la época. Del mismo modo, ante las Sabinas, el espectador acaba por darse cuenta de los detalles intimidantes. Parece como si a los niños no les afectara la escena. Miran hacia el exterior del cuadro, es decir, hacia nosotros. La Sabina, vestida de rojo en el centro del cuadro, mira hacia el espectador como si el peligro viniera de ahí. Y aún hay más. El caballo encabritado no mira hacia la escena de la batalla, sino hacia su izquierda, es decir, también hacia nosotros. Lo mismo sucede con el otro caballo. Su ojo, que concentra las líneas de perspectiva del cuadro, parece asustado por lo que ve en el exterior y enfrente del lienzo. Esta escena de la antigüedad es poco verosímil porque pertenece a la leyenda del nacimiento de Roma. Sin embargo, esas miradas insistentes de seres inocentes, esa incrustación de nuestra silueta en la imagen gracias al espejo situado por el pintor, prueban que participamos en un drama real, actual. En la cárcel, David pudo meditar leyendo a Plutarco acerca de las relaciones entre el mito y la historia que éste evoca. El cuadro es una confesión. El pintor en persona participó en esos acontecimientos violentos que presidieron el nacimiento de la República. La muerte del rey, los tribunales, la guillotina, las matanzas, son la contrapartida de ese nacimiento. Como el asesinato de Remo, el rapto de las mujeres, la guerra y la traición lo habían sido en el nacimiento de Roma. El espectador pasa a ocupar el lugar del pintor y, por consiguiente, a asumir también su parte de culpa. Y de ese modo, David parece plantear en su cuadro la cuestión esencial de toda la filosofía política. El cese de las matanzas, la reconciliación de adversarios, de hombres y mujeres, ¿pueden borrar los crímenes cometidos? ¿O se trata acaso del cese provisional de una pesadilla cíclica sin fin?